los otros compañeros se han perdido en el camino, así que vamos a seguir. Esa era una forma. La otra la escribo, la escribo simplemente sin demostrarla, o sea, sin decir más nada. Entonces se puede escribir así: f por la normal, eh, por diferencial de S, no vector, integral sobre D, divergencia de F por diferencial de D, digamos. Entonces, si uno tiene D, y esto por supuesto es el borde de D, N, esa N que está ahí es la normal en cada punto del borde. La normal es importante que en este caso sea la exterior. Eh, y entonces, bueno, acá recuerdo que esta normal se puede calcular así: z por c' de t dividido la norma de c'. Fíjense que z es un vector unitario, pero c' no, así que divido por el módulo de c' para que la normal sea un vector unitario, porque si no es unitario me estropea el resultado de la integral, me rescala las cosas de una manera que me arruina la igualdad. Fíjense, eh, C', si uno piensa esta curva como una trayectoria, C' es la velocidad, así que los C' van a estar tangentes al borde. Entonces es natural pensar que C', el vector C' por el Z que acá se sale del plano, me da la normal por regla de la mano derecha: C', Z, N. Ok. Bueno, y esta es otra, otra notación alternativa. Eh, bien, tenía algo más para decir acá, a ver si me puedo acordar. Um, a ver, no, bueno, sigamos. Vamos a Stokes. Vamos derecho a Stokes. Bien. Eh, nuestras hipótesis acá son las siguientes. Tenemos una superficie S superficie, y ahí lo importante es que esa superficie sea orientable. Orientable quiere decir que yo puedo definir la noción de interior y de exterior. Por ejemplo, si yo tengo una esfera, en una esfera, por ejemplo, esta es la normal exterior, pero esta que está acá la llamo normal interior. Lo importante es que yo, bueno, ya saben, por si todavía no lo vieron, se los digo, la única diferencia entre la normal exterior y la interior es un signo, es multiplicar por -1. Es, digamos, acá pasa lo mismo en el borde de la curva. Si yo pongo esto al revés, esto me da la normal interior. Acá esta es la normal exterior. Eh, y bueno, acá es lo que les estaba diciendo es que lo importante es que yo pueda definir la noción de interior y exterior. Y ustedes me dirán, pero eso no es siempre así. Bueno, no. Entonces yo acá les voy a mostrar un ejemplo.
que es la cinta de Mobius. Alguno la habrá visto por ahí. Que es esta superficie de acá. Esto es como una especie de cinta que está doblada, pero acá no hay interior y exterior. Acá no hay manera de definir la noción de interior y exterior. Si no se entiende mucho en ese dibujito, hay una animación muy linda que a mí me encanta. A ver si la puedo abrir. Mm, Vamos a buscar GIF. Ahí eso está relacionado en dónde me pare yo, ¿no? Sí, ahora vas a ver. Eh, ¿Ven que no hay una adentro y una afuera? De hecho, fíjense que a medida que la persona que va recorriendo la curva va caminando, muchas veces recorre la misma región, a veces como que la recorre cabeza para arriba y a veces cabeza para abajo. Fíjense, pasa por acá, pasa cabeza por arriba, pero ahora pasa otra vez por esta zona y pasa cabeza para abajo. Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque si uno, digamos, esto tiene sentido si tiene correlato matemático. Entonces, ¿cuál es la dificultad matemática en definir la orientación de esta curva? Que yo defino el vector normal. eh, a ver, yo tengo la cámara apagada y estaba haciendo un montón de señas. Bueno, yo tengo, eh, si yo defino un vector normal, ese vector normal recorre esta superficie pero se va dando vuelta. Entonces está como cambiando de signo todo el tiempo. Entonces está mal definido en el sentido de que no te permite orientar la curva. No es que esté mal definido, sino que no te permite definir la curva de manera orientada. Ok, entonces, eso por un lado, la cinta, esta curva no es orientable, pero los ejemplos que vamos a ver nosotros sí lo son. Simplemente está bueno aclararlo. Entonces, esa es una superficie orientable, por ejemplo, la defino a partir de una función de x y de y. X e y están en una región D, que es un subconjunto de R2, y D es una región tal que vale el teorema de Green. O sea, volvemos a la definición de Green y miramos las hipótesis que había sobre D. Además, F es un campo vectorial sobre S. Entonces, el teorema dice que si vos agarrás el rotor de F, lo integrás en la superficie S, bueno, eso es igual a agarrar el borde de S y hacer esta integral. Fíjense una cosa, si uno mira, ¿a dónde está? Profe, perdón, pero no entendí lo último, no, me quedé ahí regulando, no entendí. ¿Por qué sería lo mismo? Perdón, ¿cómo? Que me quedé con lo último porque no entendí por qué es lo mismo que, que se derive la superficie. ¿Esto decís?
Sí, pero ¿por qué las 12 posibles son lo mismo? En ese caso, yo no entendí. ¿Por qué esta igualdad? Sí, Y bueno, es el teorema, ¿no? Hay que demostrar el teorema. Es una demostración dificilísima. Hay matemáticos que dicen que este teorema es uno de los más o el más importante de toda la matemática. Por supuesto no lo voy a demostrar. La demostración me llevaría a varias clases y además no soy la persona indicada para hacerlo. Tampoco demostré el de Green, digamos, o sea, no demostré ninguno de los dos. En general, el curso eh, está pensado para evitar un poco esquivar estas cosas. nomás para aplicación. Bueno, lo buscaré para con mi intriga. Sí, en el Es tan, di- tromba capaz que hay una motivación de la definición. es tan difícil que no va a entrar en el parcial. No, o sea, no va a entrar la demostración. Lo que vamos a hacer es usarlo, eso sí. Sí, En- sí, sí, sí. Es un chiste nomás, bro. No, ya sé. Entonces, de este lado, esto es rotor de F por la normal de la superficie, diferencial de S. O sea, lo único que hago con esta escritura es esto, acá este S está mal. Eh, este ds grande de superficie es lo mismo que esto. Ya. Separo el carácter vectorial en un vector que justo es la normal de la superficie. Y de este lado tengo una integral curvilínea de toda la vida. Entonces evalúo f en la parametrización de la curva, hago el producto interno con la... Ahí quedó feo. Producto interno con c' de t y multiplico por dt. Esto que está acá es la componente tangencial de f en el borde de S o en ds, ¿no? Directamente lo escribo así. Y de este lado, esto es la componente normal del rotor en S. Entonces, fíjense qué parecido que es. eh, Acá voy a hacer una cosita. Este era el teorema de Grimm. Ahora lo voy a dar vuelta a esto. Este era el teorema de Grimm. Entonces, fíjense, eh, en el teorema de Green yo tenía superficies D apoyadas sobre el plano XY. Y acá, ya directamente, S puede ser cualquier porquería. Lo importante es que tengo un borde. Ah, me quedó un poco... Bueno, vamos a hacerlo así. Esto que está acá sería S. ¿Sí? O sea, acá S encierra un volumen, si quieren, pero yo me quedo con la cáscara de ese volumen, eso es S. Y este borde de acá es ds. Acá D está sobre el plano.
y esto es el borde de D. Entonces, fíjense, acá yo calculaba el rotor y lo proyectaba en Z. ¿Por qué? Porque voy a hacer otro dibujito acá. Si esto es D, esto es Z. Y fíjense que Z acá juega el papel de la normal de la superficie D. Acá uno pone explícitamente la normal, pero acá pone Z. O sea, dicho de otra manera, el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes, donde las superficies, estas S, son regiones tipo D. O sea que son X simples e Y simples. Profe, Sí. ahí en el teorema de Green, cuando usted pone el Z versor, eh, siempre ese Z va a ser paralelo al eje Z, ¿no? En el teorema de Green. ¿Cómo, perdón? Que, que la normal de D, de esa, sí, la normal de D siempre el Z va a ser paralelo al eje Z, ¿no? El Claro, por Z versor, definición. claro. O sea, Y otra Z consulta, versor te apunta en la dirección de Z. sí. Y otra consulta. Sí. En Stowe que tenemos esa superficie que encierra un volumen, ¿no? El Ujú. contorno de esa superficie sería, o sea, SDS sería la cáscara, ¿no? No, S es la cáscara y Sí, DS es el borde. Imagínate, por ejemplo, que vos tenés a ver, imagínate que tenés un globo, lo inflás, Acuérdate que te sí, decía que el borde tenía una dimensión menos. claro. Entonces, imagínate que vos tenés un globo inflado, la sí, superficie del globo es S, y ajá, el borde, el DS, digamos, esto que está acá, es la boca del globo. Es una curva. bien, O sí, sea, sí, en términos matemáticos esto es fuertísimo, porque fíjense que me está vinculando lo que pasa con un campo, o con el rotor de un campo, que es más o menos lo mismo, lo que pasa en ese con, me dice, bueno, esto vos solamente lo podés calcular fijándote lo que pasa en el borde. O sea, eso es fuertísimo. Y ahora vamos a ver qué tan valioso es en este ejemplo. Ejemplo. Supongamos que tenemos este campo, f de x y z, y el campo es y menos x, e a la xz. Un campo horrible, no se puede graficar, no se puede nada, ¿no? Un campo espantoso. S es la semiesfera que corta al plano XY, cumpliendo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. También es una cosa fulerísima. ¿Por qué? O sea, lo que te está diciendo eso es, vos tenés x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es esta circunferencia, y acá vas a tener todo lo que te sobra, esto es una esfera, una esfera. No, no sé si hacer línea llena, lo voy a hacer así. O sea, agarrás una esfera y la vas apoyando sobre el eje, sobre el plano XY, hasta que
ves que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces te quedás con todo esto. Esta es tu superficie S. Y esto que está acá, lo voy a usar otro color para enfatizarlo. O sea, sería El partir borde de S. a la esfera, partirla a la mitad, ¿no? A la esfera de radio 1, partirla a la Bueno, mitad. no, es más feo que eso. Es más feo que eso. Porque, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Am, a ver, déjame pensar un segundo de una manera más amigable o más clara de decir esto. Ahora se me viene a la cabeza eso de cuando cortábamos con planos las superficies. Bueno, la idea es la siguiente. Esto es, por ahí me tendría que haber dicho eso. S es una semiesfera. Suponete que es de radio mayor o igual a 2, por ejemplo. Entonces, si esto es la mitad de la esfera, este radio de acá es mayor o igual a 2. Entonces, vos agarrás la esfera de radio mayor o igual a 2, la vas apoyando sobre el plano XY hasta que ves que la intersección del plano XY con la esfera te da esta circunferencia de radio 1. Y esa es tu superficie. Es un globo, si querés, como un globo. Y ahora vos me dirás, che, pero pará, mayor o igual que 2, pero ¿cuánto? 3, 4, 5. Bueno, yo te digo, no importa. Y ahora te voy a demostrar que no importa. O sea, lo primero que uno observa es que si yo quiero hacerlo, a ver, esto era Stokes, voy a escribir, ah, voy a escribirme Stokes acá abajo. Esto era Stokes. Si yo quiero calcular esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer esto, pero ahora voy a tener, para yo calcular esto, necesito phi de v, que parametriza S. Profe, esas comitas que pone ahí entre el rotor y el diferencial de S, ¿es un producto punto? Acá, Y y más acá arriba también. también. Sí, Ah, está bien. sí, sí. Sí, porque además son vectores, esto es un vector, esto es un vector, si no hay un producto punto, no te va a dar un numerito, eso te va a dar otra cosa. Ok. Entonces, bueno, hacer esto es un bardo. Necesito calcular esta phi que parametriza S, es un bardo. De hecho, no sé si se me ocurre hasta cómo plantearía ese problema. Em, tendría que, tendría que escribir una esfera que está descentrada, o sea, no una esfera centrada en el origen, una esfera que está descentrada, que está centrada en algún punto de Z. em, Justamente el centro sería, por ejemplo, un Z0 sería variable, y lo que tendría que hacer es calcular eh, la intersección con el plano XY tal que se cumpla x cuadrado más y cuadrado igual a 1.
Hay que ver si eso hay que ver si esto es posible. A ver cuánto nos queda. Bueno, nos quedan 4 minutos todavía. A ver si podemos redondear esto. Bien, o sea, yo realmente desconozco si es posible escribir esta phi que parametriza esta S fea. Pero la ventaja del teorema es que yo puedo preguntarme si puedo calcular esto que está acá. Ah, por las dudas. Si quieren, para completar el enunciado, esta es F, esta es S, entonces el enunciado te dice calcular esto. O sea, esto que está acá. Pero vos por Stokes sabés que esto que está acá es igual a esto. Entonces te preguntás, ¿será que esto sí lo puedo calcular de manera más fácil? Y la respuesta es sí. Esto era el borde de S. O sea, de pasar algo a calcular algo que es prácticamente complicadísimo, lo podemos calcular de esa manera que es menos heavy, digamos. Sí, que no presenta ninguna dificultad. Y ahora van a ver que realmente no presenta ninguna dificultad. ¿Por qué? Voy a borrar ese igual. Entonces, bueno, yo quiero calcular esto, que es equivalente a calcular esto, solamente que tengo que decir quién es C, y acá hay bordes, tengo que decir quiénes son A y B. No, pero fíjate que esto es facilísimo, porque lo que yo quiero es parametrizar la región rosa. La región rosa que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bueno, esto ya es cosa de todos los días. Coseno de t, Seno de t. seno de t. Y como está sobre el plano z igual a 0, la coordenada z vale 0. Y t va entre 0 y 2pi. C', bueno, si quieren acá le pongo carácter vectorial, más preciso, ¿no? Porque tiene 3 componentes. Y acá también. A ver si no me lo olvidé arriba. No me lo olvidé. Ok. Estoy tratando de ser muy prolijo en las cosas que escribo para que no genere confusión todo eso. Entonces, menos seno de t, estoy derivando, ¿no? Coseno de t, 0. Y bueno, entonces, fíjate, Cero. f era esto, era y menos x e a la xz. Entonces, evaluar f en la curva es simplemente donde dice y pongo esto, donde dice x pongo esto y donde dice z pongo 0. Entonces me queda seno de t menos coseno de t, y acá me queda e a la 0, que es 1. A ver cuánto nos queda. Bueno, nos quedan 30 segundos. Hagamos, si quieren, son las 4 clavadas, hagamos 5 minutos de intervalo y volvemos. Bueno,